Hubo momentos en la Segunda Guerra Mundial donde el horror superó cualquier límite imaginable. No se trató de batallas ni de enfrentamientos, sino de actos de violencia extrema, donde miles de personas fueron asesinadas sin previo aviso, sin posibilidad de escapar y sin razón comprensible. Cuerpos arrojados a fosas, aldeas enteras convertidas en cenizas, víctimas reducidas a números antes de desaparecer por completo. En distintos puntos de Europa, la guerra se transformó en algo más que una lucha por el poder. Se convirtió en un escenario de castigos colectivos, represalias ciegas y sadismo desatado. No importaba la edad, la condición ni la inocencia. Bastaba estar en el lugar equivocado para morir de la forma más cruel. ¿Cuáles fueron los momentos más oscuros del terror nazi? ¿Dónde se cruzó la línea entre la guerra y el exterminio absoluto? ¿Dónde se vivió el verdadero terror que definió al Tercer Reich? Babi Yar, el barranco donde la muerte llegó sin aviso. Kiev cayó el 26 de septiembre de 1941 tras semanas de resistencia soviética. La población judía original de 200.000 habitantes se había reducido a unos 50.000, principalmente ancianos, mujeres y niños que no habían logrado evacuar antes del cerco alemán. 2 días antes de la masacre, explosiones coordinadas devastaron el centro de la ciudad. El Hotel Continental, convertido en cuartel general alemán, voló por los aires junto con otros edificios estratégicos. Las cargas habían sido colocadas por agentes del NKVD antes de la retirada soviética. Cientos de soldados alemanes murieron aplastados entre los escombros. La respuesta fue inmediata. El general Kurt Eberhard, Friedrich Jeckeln y Otto Rasch del Einsatzgruppe C se reunieron esa misma noche. La decisión: eliminar por completo a la comunidad judía de Kiev como represalia. Paul Blobel del Sonderkommando 4A recibiría la tarea de ejecutar la operación. Babi Yar, el barranco elegido para la masacre, se extendía 2,5 kilómetros al noreste de la ciudad. Sus paredes de hasta 50 metros de profundidad habían servido como cementerio judío y vertedero municipal. El terreno irregular y aislado lo convertía en el escenario perfecto para ocultar miles de cadáveres. El 28 de septiembre aparecieron carteles por toda Kiev. Texto en ruso, ucraniano y alemán ordenaba a todos los judíos presentarse el 29 de septiembre a las 8 de la mañana en la esquina de Melnikova y Doktorivskaya. Debían traer documentos, dinero, joyas, ropa de abrigo y provisiones. Cualquier ausente sería fusilado. Cualquier civil que saqueara las propiedades abandonadas también sería ejecutado. 30.000 personas obedecieron. Familias enteras caminaron hacia el punto de encuentro cargando maletas y bolsas, convencidas de que enfrentaban deportación hacia algún territorio oriental. Niños pequeños preguntaban a sus padres cuándo regresarían a casa. Las columnas de judíos fueron escoltadas desde el punto de reunión hasta los alrededores del barranco. Soldados alemanes y policías auxiliares ucranianos formaron corredores humanos que dirigían el flujo de víctimas hacia estaciones de despojo organizadas con precisión militar. La primera estación requería la entrega de todos los objetos de valor. Dinero, joyas, relojes y documentos eran clasificados inmediatamente por soldados especializados. La segunda estación forzaba la eliminación completa de ropas, que eran separadas por tipo y calidad para su posterior reutilización. Los cuerpos desnudos avanzaban hacia la tercera y final estación, el borde del barranco. Allí, grupos de 10 a 15 personas eran obligados a arrodillarse sobre los cadáveres de ejecuciones previas. Disparos individuales en la nuca derribaban a cada víctima directamente al fondo del abismo. El ritmo era constante, una muerte cada pocos segundos durante horas ininterrumpidas. Blobel había organizado equipos rotativos de tiradores para mantener la eficiencia sin agotar a los ejecutores. Cada soldado disparaba durante turnos cronometrados antes de ser relevado. Este sistema industrial de muerte permitió procesar miles de víctimas sin interrupciones significativas. Conforme avanzaba el primer día, el pánico se extendió entre quienes aún esperaban. Los disparos constantes y los gritos revelaban la verdadera naturaleza de la operación. Algunos intentaron huir, pero fueron abatidos por guardias posicionados en todo el perímetro.
Otros se paralizaron por el terror y fueron arrastrados físicamente hasta el lugar de ejecución. El Ereignismeldung UdSSR 106, informe oficial fechado el 7 de octubre de 1941, registra exactamente 33.771 judíos ejecutados entre el 29 y el 31 de agosto de 1941, 3 de septiembre. Esta cifra, verificada posteriormente en Nuremberg, documenta la velocidad letal alcanzada por el aparato de exterminio nazi. Durante 48 horas, los disparos no cesaron. Turnos nocturnos continuaron eliminando rezagados y fugitivos capturados en operaciones de rastreo por la ciudad. La precisión temporal de la operación cumplió los plazos establecidos por Blobel sin retrasos. El barranco se transformó en una fosa común estratificada. 7 niveles de cuerpos se comprimían bajo su propio peso, con las víctimas iniciales aplastadas hasta la irreconocibilidad. Sangre empapó el terreno circundante mientras ropa desechada y pertenencias abandonadas cubrían un área de varios kilómetros cuadrados. Cal viva y tierra removida cubrieron inicialmente los restos, pero el volumen de cadáveres superó las previsiones de ocultamiento. Semanas después, extremidades emergían del suelo obligando trabajos adicionales de enterramiento que se prolongaron hasta noviembre. Babi Yar continuó funcionando como centro de ejecución durante toda la ocupación. Prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, partisanos y civiles acusados de resistencia engrosaron las fosas. Entre 100.000 y 150.000 personas murieron en el barranco a lo largo de 2 años. En 1943, ante el avance soviético, Blobel regresó para dirigir el Sonderkommando 1005, exhumar y quemar todos los cadáveres. Prisioneros de guerra y judíos supervivientes realizaron este trabajo antes de ser ejecutados para eliminar testigos. Piras gigantescas ardieron durante semanas, pero el trabajo de borrar evidencias quedó incompleto. El Ejército Rojo liberó Kiev en noviembre de 1943. Investigadores soviéticos encontraron miles de fragmentos óseos, proyectiles alemanes, restos textiles y testimonios de civiles que habían presenciado las operaciones desde la distancia. El Comité Estatal Extraordinario documentó meticulosamente los hallazgos para futuros procesamientos. Fotografías aéreas alemanas capturadas en Berlín mostraron el movimiento de tropas hacia Babi Yar, alteraciones del terreno por excavaciones masivas y trabajos posteriores de camuflaje. Este material visual complementó la evidencia documental para reconstruir cada fase de la operación. Blobel confesó durante los procesos de los Einsatzgruppen 1947 a 1948 que las ejecuciones siguieron cronogramas establecidos y que la operación había sido diseñada para completarse en exactamente 48 horas. Su testimonio confirmó la naturaleza premeditada y sistemática de la masacre más veloz del Holocausto. La rebelión de Sobibor, sangre en las trincheras del exterminio. Marzo de 1942. Sobibor emerge de los bosques del este polaco como parte de la Operación Reinhardt, el plan para exterminar a todos los judíos del gobierno general. Su ubicación remota, cerca de la aldea del mismo nombre, lo convierte en el lugar perfecto para un asesinato masivo discreto. El campo procesa entre 1.000 y 2.000 víctimas diarias mediante cámaras de gas alimentadas por motores de gasolina que producen monóxido de carbono. Para octubre de 1943, aproximadamente 250.000 judíos han sido eliminados en esta máquina de muerte construida con eficiencia alemana. 600 prisioneros judíos mantienen las operaciones como Arbeitsjuden, clasifican pertenencias, reparan infraestructura, trabajan en talleres especializados. Saben que su utilidad es temporal. Rotaciones regulares eliminan a veteranos y seleccionan nuevos trabajadores de los transportes entrantes. Esta renovación constante impide la formación de vínculos o planes de resistencia. Septiembre trae cambios significativos. Un transporte desde el frente oriental descarga prisioneros de guerra soviéticos judíos, incluyendo al oficial Alexander Pechersky. A diferencia de los civiles aterrorizados que forman la mayoría de trabajadores, estos soldados poseen entrenamiento militar y experiencia en combate. Leon Feldhendler, líder informal entre los prisioneros polacos, reconoce inmediatamente las posibilidades. Ha estado organizando resistencia clandestina durante meses, pero carece de conocimientos tácticos para una operación exitosa. La llegada de Pechersky,
cambia completamente las perspectivas. La alianza entre el judío polaco y el oficial soviético genera un plan audaz: asesinar silenciosamente a guardias alemanes y ucranianos durante horas normales de trabajo, capturar el arsenal, liderar una fuga masiva. La estrategia explota las rutinas predecibles de los oficiales nazis, quienes visitan regularmente los talleres para inspeccionar trabajo y recoger objetos confeccionados. Semanas de observación identifican patrones, horarios, puntos vulnerables. Se fabrican armas improvisadas en los talleres, hachas afiladas, cuchillos largos, garrotes reforzados. Códigos de comunicación permiten coordinación sin alertar a la administración del campo. El 14 de octubre de 1943 marca el día elegido. Las condiciones parecen óptimas: rutinas normales, ausencia de eventos especiales, guardias relajados por la aparente docilidad de los prisioneros tras meses de terror sistemático. 15:30 horas. El SS-Untersturmführer Johann Niemann entra al taller de sastrería para probarse un uniforme nuevo. Pechersky y 2 conspiradores lo atacan con hachas. Muerte instantánea. El cuerpo desaparece bajo pilas de ropa confiscada. 15:45 horas. Rudolf Beckmann acude al almacén para inspeccionar un abrigo de cuero. Cuchillos terminan su vida mientras revisa la mercancía. Su cadáver se oculta entre las pertenencias clasificadas. 16 horas. Josef Ballaster cae en el área de clasificación del Lager 2. 16:15 horas. Erwin Stengelin muere en la zapatería. Los asesinatos continúan con precisión cronométrica, eliminando oficiales uno tras otro sin generar alarmas. Para las 16:30, 11 alemanes y ucranianos han sido ejecutados. El plan funciona perfectamente hasta que un guardia descubre prematuramente uno de los cuerpos. La alarma se extiende instantáneamente por todo el campo. Pechersky comprende que el elemento sorpresa se ha perdido. Activa la fase de emergencia, fuga general inmediata. 17 horas. Cientos de prisioneros corren simultáneamente hacia las cercas perimetrales. Ametralladoras en las torres de vigilancia abren fuego masivo, pero los números superan la capacidad de respuesta. Herramientas robadas cortan alambradas. Tablas y mantas crean puentes sobre cercas electrificadas. Hachas y barras rompen puertas principales. 300 prisioneros logran atravesar el perímetro inicial hacia el bosque circundante. El campo minado exterior cobra su precio brutal. Explosiones constantes eliminan fugitivos mientras corren hacia los árboles. Muchos mueren pisando minas antes de alcanzar la cobertura forestal. Los supervivientes se dispersan en múltiples direcciones. Operaciones masivas de búsqueda y captura se activan inmediatamente. Soldados alemanes, policías auxiliares ucranianos, colaboradores civiles polacos rastrean a los fugitivos durante semanas. Recompensas tentadoras estimulan delaciones. Traiciones locales multiplican las recapturas. 170 prisioneros escapados son ejecutados tras ser encontrados. Otros mueren de hambre, frío, enfermedades en los bosques. Al final, apenas 50 sobreviven hasta el armisticio. El precio de la única revuelta exitosa en un campo de exterminio puro es devastador. Himmler ordena el cierre inmediato y permanente de Sobibor al recibir informes del incidente. Los 150 prisioneros que permanecieron en el campo son fusilados durante las siguientes 24 horas. Todos los edificios son demolidos sistemáticamente. Noviembre de 1943. La Operación Reinhardt termina oficialmente apenas un mes después de la revuelta. Aunque alegaciones oficiales afirman que objetivos genocidas fueron cumplidos, documentos internos sugieren que Sobibor y creciente resistencia en otros campos influyeron en la decisión de cerrar las instalaciones de exterminio masivo. Enero de 1944. No queda evidencia visible de Sobibor. El área se ha convertido en granja agrícola trabajada por una familia alemana instruida para negar conocimiento sobre usos previos del terreno. La transformación completa es posible porque Sobibor fue diseñado como instalación temporal para exterminio rápido y eliminación de evidencias. Franz Stangl, comandante transferido a Treblinka antes de la revuelta, testifica años después que el incidente expuso vulnerabilidades fundamentales en sistemas de seguridad considerados infalibles. Gustav Wagner, oficial fugado a Brasil, confirma décadas más tarde que la revuelta demostró capacidades organizativas insospechadas entre prisioneros aparentemente quebrados.
los pocos supervivientes proporcionan testimonios detallados sobre planificación y ejecución. Sus relatos confirman que semanas de preparación cuidadosa y la experiencia militar de Pechersky fueron elementos decisivos para el éxito inicial de la operación más audaz jamás intentada contra el aparato de exterminio nazi. La noche de los hornos, el Sonderkommando de Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, octubre de 1944. 450 prisioneros judíos integran el Sonderkommando, unidad especial forzada a operar la maquinaria industrial de muerte del Reich. Su existencia representa la perversión máxima del sistema nazi, obligar a las víctimas a participar en su propia destrucción. Estos hombres realizan cada etapa del proceso de exterminio, reciben transportes, mantienen la ilusión de duchas de desinfección, extraen cadáveres de cámaras de gas, recuperan dientes de oro, cortan cabello femenino, transportan cuerpos a crematorios, limpian instalaciones entre ejecuciones masivas. Su trabajo sostiene el funcionamiento continuo del mayor centro de exterminio del Holocausto. Rotaciones periódicas eliminan testigos veteranos y seleccionan nuevos trabajadores de transportes entrantes. Esta renovación impide vínculos duraderos y mantiene terror constante. Cada miembro del Sonderkommando sabe que su supervivencia es temporal, limitada por la utilidad que representen para mantener operaciones genocidas. Rumores persistentes circulan durante el verano sobre planes para liquidar todo el Sonderkommando. Septiembre intensifica estos rumores cuando transportes masivos de judíos húngaros saturan las instalaciones. Una vez procesados estos últimos grupos importantes, la utilidad del Sonderkommando disminuiría drásticamente. Contactos clandestinos con resistencia en otras áreas del complejo generan un plan ambicioso, revuelta simultánea en los 4 crematorios, destrucción de instalaciones de exterminio, fuga masiva de prisioneros. La coordinación requiere explosivos que solo pueden obtenerse mediante colaboración con trabajadoras de la fábrica de municiones. 4 mujeres judías en Union Werke, fábrica ubicada en Auschwitz III, inician operaciones de contrabando extremadamente peligrosas. Rosa Robota, Ala Gertner, Regina Saphirstein y Esther Weissblum sustraen pólvora durante meses, ocultándola en ropas, zapatos, cabello. Registros minuciosos al final de turnos convierten cada transferencia en riesgo mortal. Redes internas transportan material explosivo a través de lavandería, barracones de almacenamiento, sótanos de crematorios. Experiencia en mantenimiento permite al Sonderkommando convertir pólvora en dispositivos detonadores improvisados mezclados con materiales inflamables disponibles en las instalaciones. Coordinación perfecta entre todos los crematorios requiere sincronización durante turnos de tarde, cuando mayor número de trabajadores está presente. Explosivos destruirían hornos y cámaras de gas, mientras armas improvisadas eliminarían guardias. El plan promete inutilizar permanentemente las instalaciones genocidas más eficientes del Reich. 7 de octubre, mañana. Selección alemana de 300 miembros del Sonderkommando para transferencia a otro campo. Transferencia significa ejecución masiva disfrazada. Enfrentados con muerte inmediata, trabajadores del crematorio 4 deciden iniciar revuelta sin esperar coordinación con otros crematorios. 13:30 horas. Ataques con martillos, hachas, herramientas contra guardias SS. Detonación simultánea de carga explosiva cerca de la entrada causa daños estructurales significativos. Incendio se propaga por tejado de madera, colapsando secciones del edificio. Joseph Schillinger y Wilhelm Emmerich, primeros alemanes atacados, mueren golpeados por grupos de prisioneros usando herramientas de trabajo. Violencia de estos ataques iniciales refleja años de ira acumulada bajo condiciones de esclavitud genocida. Llamas y humo del crematorio 4 alertan inmediatamente toda la administración de Birkenau. Alarmas generales movilizan todas las unidades de guardia disponibles. Ametralladoras MG-42 se despliegan alrededor del crematorio, abriendo fuego indiscriminado contra cualquier movimiento. 80 prisioneros logran escapar del crematorio durante confusión inicial. Tenazas cortan secciones de alambrada electrificada, creando aberturas hacia áreas exteriores. Sin embargo, respuesta alemana es rápida y masiva. Perros de ataque entrenados específicamente para rastrear fugitivos se liberan inmediatamente. Batallas dentro del crematorio 4 continúan durante horas. Prisioneros utilizan conocimiento íntimo de la estructura para crear barricadas y posiciones defensivas.
Luchan con herramientas, tubos metálicos, piedras, explosivos restantes contra soldados alemanes reforzados desde unidades de combate cercanas. Granadas alemanas atacan posiciones de prisioneros mientras equipos especializados eliminan sistemáticamente resistencia restante. Para las 17 horas, todos los participantes directos han sido eliminados. Crematorio 4 sufre daños tan extensos que queda permanentemente inutilizable. Otros crematorios intentan unirse tardíamente a la revuelta, pero esfuerzos descoordinados fallan rápidamente. Crematorio 2. Grupo pequeño ataca guardias antes de ser superado. Crematorios 3 y 5. Prisioneros son inmovilizados antes de actuar. Falta de sincronización condena intentos de apoyo. 80 fugitivos enfrentan búsquedas sistemáticas durante 48 horas siguientes. Soldados, perros, colaboradores civiles rastrean escondites en bosques, granjas abandonadas, estructuras industriales. Recapturas son casi universales. Ejecuciones sumarias eliminan a quienes son encontrados. Represalias alemanas son brutales e inmediatas. 8 a 9 octubre. 355 miembros del Sonderkommando son ejecutados en área detrás del crematorio segundo. Desnudos completamente son fusilados por pelotones SS como castigo colectivo por la revuelta. Investigaciones bajo tortura identifican la red de contrabando de explosivos. Maximilian Grabner, jefe de Gestapo de Auschwitz, interroga personalmente a las 4 mujeres durante semanas. Torturas sistemáticas buscan nombres adicionales, pero las mujeres se niegan a proporcionar información que comprometa a otros prisioneros. 6 de enero de 1945. 3 semanas antes de liberación por el Ejército Rojo, Rosa Robota, Ala Gärtner, Regina Saffirstein y Esther Weisblum son ahorcadas públicamente. Ejecución ante cientos de prisioneros sirve como advertencia final contra resistencia. Las mujeres mueren cantando canciones patrióticas. Karl Hocker, asistente personal del comandante Richard Baer, documenta oficialmente la revuelta como fallo crítico de seguridad. Su informe recomienda cambios fundamentales en procedimientos para todos los campos, vigilancia más estricta, controles rigurosos sobre materiales potencialmente peligrosos. Fotografías aéreas aliadas semanas después muestran claramente daños al crematorio 4, techo colapsado completamente, paredes con daños extensos por fuego y explosiones. Estructura nunca fue reparada, permaneciendo como ruina hasta liberación del campo. Interrogatorios posguerra de oficiales SS revelan shock significativo en administración del campo. Muchos consideraban al Sonderkommando completamente dócil debido a su participación forzada en exterminio. Capacidad organizativa demostrada obligó reconsideración de suposiciones sobre psicología de prisioneros bajo condiciones extremas. Franz Hössler testifica durante juicios de Auschwitz que la revuelta demostró capacidades de resistencia organizada incluso en condiciones más degradantes. Hans Munch confirma que explosivos improvisados fueron suficientemente potentes para causar daños estructurales permanentes. Supervivientes del Sonderkommando proporcionan testimonios detallados sobre planificación y motivaciones. Confirman que operación fue motivada principalmente por conocimiento de ejecución inminente una vez completada su utilidad para administración alemana. La revuelta representa momento único donde víctimas del aparato genocida lograron causar daños significativos a maquinaria de muerte. Aunque mayoría de participantes fueron ejecutados, su acción redujo permanentemente capacidad de exterminio de Auschwitz durante últimos meses de operación. Lebensborn, el proyecto secreto para crear una raza superior. 12 de diciembre 1935. Heinrich Himmler firma la orden que establece oficialmente el programa Lebensborn, experimento en ingeniería social diseñado para acelerar la reproducción de elementos racialmente superiores mientras elimina poblaciones consideradas indeseables. Fuente de vida, traducción literal del nombre, refleja ambiciones de crear un manantial de seres genéticamente perfectos para poblar el futuro imperio alemán. La Oficina Principal de Raza y Reasentamiento supervisa operaciones mediante criterios elaborados que trascienden características físicas observables. Genealogías familiares deben rastrearse 4 generaciones para demostrar ausencia de sangre judía, eslava o de razas consideradas inferiores. Evaluaciones incluyen no solo morfología craneal y estructura facial, sino también actitudes ideológicas
y compromiso con principios nacionalsocialistas. Steinhoring, cerca de Múnich, alberga la primera instalación en 1936. Heim-Hochland sirve como modelo para todas las casas posteriores. Instalaciones médicas de primera clase, alojamientos lujosos para madres, personal completamente adoctrinado en ideología racial nazi. La casa marca el inicio de la reproducción humana controlada a escala industrial. Procesos de selección femenina son rigurosos y deshumanizantes. Candidatas soportan exámenes médicos exhaustivos, incluyendo mediciones antropométricas detalladas de características craneales, faciales, corporales, pruebas de fertilidad, historiales médicos familiares completos, evaluaciones psicológicas buscan asegurar descendencia libre de enfermedades o discapacidades que comprometan pureza racial. Padres son típicamente oficiales SS o miembros del partido evaluados según criterios raciales idénticos, pero considerando también rango militar, logros políticos, potencial para contribuir a futura élite del Reich. Emparejamientos se basan en análisis genéticos y antropométricos para maximizar características consideradas deseables en descendencia. Relaciones sexuales dentro del programa son vistas puramente en términos de producción eugénica, sin consideración por vínculos emocionales entre participantes. Embarazos reciben atención médica intensiva y cuidados prenatales de máxima calidad disponible para asegurar nacimientos exitosos en condiciones óptimas de salud. Niños nacidos en instalaciones Lebensborn son considerados propiedad del Estado desde nacimiento. Nombres son cambiados a versiones alemanas apropiadas, certificados de nacimiento alterados para eliminar referencias a orígenes biológicos reales. Educación intensiva en ideología nazi desde infancia los destina a formar futura clase dirigente del Reich de los 1000 años. Entre 1936 y 1945, aproximadamente 8.000 niños nacen en casas alemanas, 12.000 adicionales en Noruega durante ocupación. Registros meticulosos documentan cada nacimiento, fotografías, mediciones antropométricas, evaluaciones de características raciales. Administración nazi mantiene archivos detallados de cada caso. 1940 marca expansión del programa hacia su aspecto más siniestro, secuestro sistemático de niños de territorios ocupados. Directivas de Himmler ordenan sustracción de cualquier niño con características nórdicas para germanización forzada. Operaciones comienzan en Polonia, extendiéndose posteriormente a Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia. Criterios de selección para secuestro incluyen cabello rubio, ojos azules, estructura facial nórdica, proporciones corporales que cumplan estándares antropométricos nazi. Oficiales especializados en evaluación racial realizan inspecciones sistemáticas en escuelas, orfanatos, comunidades para identificar candidatos apropiados. Secuestros involucran separación violenta durante redadas que frecuentemente incluyen arrestación o ejecución de padres. Niños seleccionados son transportados a centros de procesamiento para evaluaciones raciales detalladas e inicio de germanización forzada, eliminación completa de identidad cultural original. Germanización requiere cambio de nombres a versiones alemanas, prohibición de idiomas nativos, adoctrinamiento ideológico intensivo diseñado para reemplazar memoria o conexión con orígenes. Niños que resisten o mantienen identidad original son enviados a campos de concentración. Polonia sufre operaciones particularmente sistemáticas y extensas. Entre 20.000 y 200.000 niños polacos son secuestrados durante 5 años de ocupación. Operaciones se concentran inicialmente en áreas urbanas para identificar grandes números, expandiéndose posteriormente a zonas rurales. Instituto de Biología Hereditaria en Breslau procesa niños secuestrados de Europa Oriental. Archivos detallados incluyen fotografías frontales y de perfil, mediciones antropométricas completas, evaluaciones psicológicas, registros de progreso en germanización. Cada niño recibe número de archivo y monitoreo cuidadoso por personal especializado. Familias alemanas que reciben niños secuestrados típicamente escuchan historias falsas sobre orígenes, huérfanos de soldados muertos, rescatados de condiciones deplorables en territorios ocupados. Desinformación deliberada asegura que familias adoptivas no cuestionen orígenes reales, facilitando asimilación. Expansión a Checoslovaquia, Yugoslavia, Unión Soviética sigue patrones idénticos. Identificación basada en criterios raciales, separación violenta de familias,
procesamiento en centros especializados, colocación final en familias alemanas. Cada operación mantiene la misma metodología burocrática sistemática. Mayo 1945. Fuerzas aliadas capturan archivos centrales con más de 300.000 fichas individuales documentando participación en el programa. Documentos incluyen registros de nacimientos, adopciones, correspondencia entre oficiales, informes de evaluación racial, documentación financiera sobre costos operativos. Noruega conserva registros Lebensborn casi completamente intactos. Entre 1945 y 1947, análisis cruzados entre listas de nacimientos y fichas médicas revelan que programa operó con particular intensidad durante ocupación. 9 casas establecidas en territorio noruego implementaron políticas agresivas para fomentar relaciones reproductivas entre soldados alemanes y mujeres noruegas consideradas racialmente apropiadas. Austria revela instalaciones aún activas semanas después del armisticio, con niños pendientes de traslado. Documentación capturada incluye instrucciones detalladas firmadas directamente por Himmler sobre aceleración del proceso de germanización infantil. Programa Lebensborn representa experimento ambicioso en ingeniería demográfica diseñado no solo para eliminar poblaciones indeseables, sino crear activamente nueva raza superior para dominar Europa bajo hegemonía alemana. Combinación de pseudociencia racial con eficiencia burocrática trata seres humanos como ganado reproductivo en sistema de producción controlada. Planes incluían expansión masiva después de victoria alemana, con instalaciones establecidas por toda Europa ocupada para acelerar reemplazo poblacional. Fracaso para producir resultados prometidos reveló fallas fundamentales en teorías pseudocientíficas, pero daño causado se extendió mucho más allá de fracasos ideológicos. Decenas de miles de familias destruidas por secuestro de niños, identidades culturales perdidas permanentemente, conexiones familiares cortadas para siempre, crearon tragedias personales persistentes durante décadas. Mayoría de niños secuestrados nunca fueron reunidos con familias biológicas, perpetuando consecuencias del programa mucho después del colapso del Reich. Oradour-sur-Glane, la aldea francesa aniquilada en 3 horas. 10 de junio de 1944. 4 días después del desembarco en Normandía, Oradour-sur-Glane despierta como cualquier mañana durante la ocupación. Esta aldea de Haute-Vienne alberga aproximadamente 650 residentes permanentes, pero la población se ha incrementado considerablemente por refugiados de otras regiones y niños evacuados de ciudades bombardeadas. La segunda división Panzer SS Das Reich avanza hacia el norte desde Toulouse con órdenes de reforzar defensas contra la invasión aliada. Durante su trayecto ha realizado múltiples represalias contra resistencia francesa, incluyendo la masacre de 99 civiles en Toul el día anterior, donde hombres fueron ahorcados públicamente en represalia por ataques partisanos. Das Reich posee reputación siniestra incluso dentro del aparato militar nazi. Formada desde unidades SS militarizadas originales, participó en atrocidades brutales en Yugoslavia y Unión Soviética. Oficiales y soldados han sido adoctrinados en guerra total que caracteriza operaciones en territorios ocupados. Adolf Dickmann comanda el primer batallón del regimiento Der Führer, unidad responsable de lo que seguirá. Ha recibido informes erróneos sobre uso de la aldea como base partisana y retención de un oficial alemán como prisionero. Basándose en esta información falsa, decide realizar operación de castigo contra toda la población. 14 horas. Columna de vehículos blindados ingresa desde la carretera principal, varios SDKFC, 251 semiorugas, vehículos de reconocimiento, camiones transportando 200 soldados SS. Vehículos toman posiciones estratégicas, bloqueando todas las rutas de escape mientras soldados recorren la aldea golpeando puertas. Altavoces portátiles anuncian reunión obligatoria en Plaza Central para verificación de documentos de identidad. Soldados mantienen fachada de procedimiento administrativo rutinario durante primeras etapas, lo que mantiene población calmada y cooperativa. Familias se dirigen obedientemente al punto de encuentro con sus documentos. Una vez reunidos todos los residentes, comienza separación que revelará verdaderas intenciones alemanas. Hombres y niños mayores de 14 años son apartados de mujeres y niños menores.
Explicaciones sobre interrogatorios individuales para hombres mientras mujeres esperan en la iglesia mantienen ilusión de procedimiento normal. 190 hombres son distribuidos en 6 ubicaciones: graneros, establos, edificios agrícolas capaces de contener grupos grandes. Simultáneamente, 247 mujeres y 205 niños son escoltados a iglesia parroquial del siglo XV. Soldados afirman que estarán más cómodos esperando en el edificio religioso. 16 horas. Ametralladoras ligeras MG-34 se colocan en posiciones que permiten disparar a través de puertas y ventanas de los 6 edificios conteniendo hombres. Inicio simultáneo de ejecuciones. Primero disparos a piernas y torsos para derribar e incapacitar víctimas. Después tiros individuales en cabeza para asegurar muerte. Materiales incendiarios preparados cuidadosamente rocían cuerpos con gasolina antes de prenderles fuego. Edificios son incendiados completamente para destruir evidencia y asegurar que cualquier superviviente muera en llamas. Humo negro se eleva desde múltiples puntos alrededor de la aldea. Simultáneamente, gran caja metálica es colocada cerca del altar de la iglesia conteniendo mezcla incendiaria, gasolina, explosivos, productos químicos que generarán humo tóxico denso. 16:30 horas. Detonación del dispositivo rompe ventanas, llena interior con humo negro mortal. Pánico se extiende inmediatamente entre mujeres y niños que comprenden estar siendo asesinados deliberadamente. Intentos desesperados de escape por puertas y ventanas enfrentan ametralladoras posicionadas alrededor del edificio. Soldados han rodeado completamente la iglesia para eliminar cualquier posibilidad de huida. Condiciones interiores se vuelven rápidamente insoportables. Humo tóxico causa asfixia masiva mientras fuego se propaga a través de bancos de madera y materiales inflamables. Víctimas que no mueren por asfixia o disparos son quemadas vivas cuando llamas consumen todo el interior. Marguerite Ruffage logra escapar durante caos inicial, alcanzando ventana alta detrás del altar. Salta al exterior, resulta herida por disparos alemanes, pero logra arrastrarse hasta esconderse detrás del edificio antes de escapar a áreas boscosas. Su testimonio proporcionará después evidencia detallada sobre eventos dentro de la iglesia. Mientras se desarrollan ejecuciones, otros soldados saquean sistemáticamente todos los edificios antes de incendiarlos. Tiendas, casas, oficina de correos, escuelas son vaciados de objetos valiosos y después destruidos con lanzallamas portátiles y materiales incendiarios. Destrucción es total y sistemática. Infraestructura de la aldea también es eliminada. Líneas telefónicas, sistema de agua, carreteras de acceso. Objetivo es borrar completamente cualquier evidencia de que la aldea existió y asegurar que no pueda ser reconstruida rápidamente. Ganado y animales domésticos son masacrados, vehículos incendiados o confiscados. 17 horas. 3 horas después del inicio, toda resistencia ha cesado y destrucción está completa. Total de 643 civiles asesinados, 190 hombres, 247 mujeres, 206 niños. Entre víctimas se encuentran 19 refugiados españoles que habían huido después de Guerra Civil Española. Columna alemana se reagrupa y continúa marcha hacia norte. Dickmann reporta operación como acción exitosa de contrapartisano que eliminó base importante de resistencia francesa. Sin embargo, nunca se encuentra evidencia de actividad partisana en Oradour, confirmando que información motivadora fue completamente errónea. Autoridades francesas locales son informadas por refugiados que observaron humo y llamas desde aldeas cercanas. Perímetro de seguridad alemán impide investigación inmediata. Cuando primeras autoridades llegan al día siguiente, encuentran destrucción total que supera cualquier cosa vista durante la guerra. Escena de ruinas humeantes con cuerpos carbonizados esparcidos entre escombros de edificios destruidos requiere días de trabajo para recuperar e identificar restos. Dificultad extrema debido al estado de cuerpos completamente carbonizados, pero logran confirmar 643 víctimas mediante fragmentos recuperables. Evidencia física recolectada incluye casquillos de bala alemanes, fragmentos de granadas, restos de materiales incendiarios que proporcionan detalles sobre métodos utilizados. Documentación cuidadosa del estado de edificios destruidos crea registro completo para futuros procesamientos legales. Gobierno francés provisional bajo Charles de Gaulle decide preservar ruinas exactamente como quedaron después del ataque.
Decisión motivada por deseo de crear memorial permanente y proporcionar evidencia tangible de crímenes de guerra alemanes para tribunales futuros. Preservación requiere trabajo considerable para estabilizar estructuras dañadas y prevenir deterioro por exposición. Techos protectores se instalan sobre ruinas más significativas. Senderos se construyen para permitir visitas sin alterar escena del crimen. Masacre tiene impacto significativo en opinión pública francesa e internacional sobre naturaleza de ocupación alemana. Fotografías de ruinas y testimonios de supervivientes son publicados ampliamente en prensa aliada, proporcionando evidencia gráfica de brutalidad sistemática contra civiles inocentes. Dickmann muere en combate en Normandía 3 semanas después, privando a autoridades aliadas de oportunidad de procesarlo. Su muerte elimina al principal responsable, aunque documentos encontrados confirman su papel en planificación y ejecución. Otros oficiales das Reich son identificados posteriormente como participantes, pero muchos escapan procesamiento debido a destrucción de registros militares y dispersión de unidades al final de guerra. Algunos son procesados por tribunales franceses, pero sentencias son consideradas inadecuadas. Heinz Lammerding, comandante de división durante masacre, es condenado a muerte in absentia por tribunal militar francés en 1953. Sin embargo, evita extradición desde Alemania Occidental y muere en 1971 sin enfrentar justicia por su papel en la atrocidad. Juicios relacionados revelan naturaleza sistemática y premeditada de la masacre. Documentos presentados muestran que operación fue planificada cuidadosamente, con responsabilidades específicas asignadas a diferentes unidades para ejecuciones, incendios, destrucción de evidencia. Testimonios de soldados alemanes capturados proporcionan detalles sobre ejecución de la masacre. Varios admiten haber recibido órdenes específicas de no dejar sobrevivientes y destruir completamente la aldea. Algunos expresan sorpresa de que operación fuera dirigida contra civiles inocentes. Hecho de que algunos soldados participantes fueran reclutas alsacianos forzados a servir en SS crea tensiones duraderas entre Alsacia y otras regiones francesas que persisten durante décadas posguerra. Investigaciones forenses posteriores proporcionan información detallada sobre métodos específicos utilizados. Exámenes médicos de restos humanos determinan que muchas víctimas murieron por disparos antes de ser quemadas, mientras otras fueron asesinadas por asfixia o quemadas vivas. Análisis de materiales incendiarios utilizados en iglesia revela que alemanes usaron mezcla sofisticada de productos químicos diseñada específicamente para generar humo tóxico denso y llamas intensas. Evidencia demuestra que masacre fue planificada con anticipación y que alemanes trajeron equipos especializados específicamente para la operación. Preservación de Oradour como memorial se convierte en símbolo importante de resistencia francesa y memoria de guerra. Sitio atrae cientos de miles de visitantes durante décadas posteriores, incluyendo líderes políticos internacionales, veteranos militares, estudiantes que aprenden sobre consecuencias de guerra total. Caso establece precedentes legales importantes para procesamiento de crímenes de guerra involucrando asesinato de civiles. Tribunales franceses desarrollan doctrinas sobre responsabilidad de comando y culpabilidad colectiva que influencian procesamientos posteriores en conflictos subsecuentes. Conspiración fallida, el tribunal de Hitler convertido en espectáculo de horror. 20 de julio de 1944, 12:42 de la tarde. La bomba de Klaus von Stauffenberg explota en Rastenburg, matando 4 personas pero fallando su objetivo principal. Hitler sobrevive con heridas menores. Este fracaso desencadena represión masiva que revelará la naturaleza sádica del aparato de seguridad nazi. Horas posteriores al atentado, primeros arrestos comienzan en Berlín. Stauffenberg y conspiradores principales son capturados en el Ministerio de Guerra cuando su golpe de Estado colapsa. Friedrich Fromm, buscando salvar su vida después de conocer la conspiración, ordena ejecución inmediata de 4 líderes. Medianoche del 21 de julio. Pelotón de fusilamiento improvisado ejecuta a Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Merz von Kirnheim, Werner von Haiften en patio del ministerio bajo iluminación de faroles. Estas ejecuciones militares estándar contrastan marcadamente con horrores que seguirán para otros participantes. Hitler decide que ejecuciones rápidas son inadecuadas para la magnitud de traición enfrentada.
Ordena captura viva de todos los demás conspiradores para procesamientos judiciales que permitan humillación pública antes de ejecutarlos de manera más degradante posible. Gestapo bajo Heinrich Müller lanza operación de arrestos masivos involucrando más de 7.000 sospechosos conectados con conspiración. Investigadores utilizan técnicas de interrogación brutales, tortura física sistemática, privación de sueño, exposición a temperaturas extremas, técnicas psicológicas para quebrar resistencia mental. Métodos de tortura incluyen golpizas prolongadas, sesiones de interrogación de días enteros sin interrupciones para descanso o comida. Muchos arrestados son sometidos a torturas diseñadas para extraer información sobre otros participantes y construir casos legales contra prisioneros. Hitler especifica personalmente que conspiradores principales sean juzgados públicamente en condiciones que maximicen humillación. Juicios son asignados al Volksgerichtshof, presidido por Roland Freisler, juez fanático conocido por lealtad absoluta al régimen y disposición a actuar como propagandista más que magistrado imparcial. Freisler desarrolló estilo judicial caracterizado por gritos constantes, interrupciones agresivas, insultos personales dirigidos a cualquiera que comparezca ante su tribunal. Hitler eligió específicamente a Freisler porque convertiría procedimientos en espectáculos de degradación sirviendo propósitos propagandísticos del régimen. 7 de agosto de 1944. Primeros juicios comienzan en Gran Salón de Corte de Apelaciones de Berlín. Acusados incluyen conspiradores más prominentes: Erwin von Witzleben, Erich Hoeppner, Helmut Stief, Paul von Hasse, varios oficiales menores que participaron en conspiración. Humillaciones deliberadas quebran dignidad de acusados antes de procedimientos judiciales. Prisioneros obligados a aparecer sin cinturones, tirantes, corbatas, forzándolos a sostener constantemente pantalones. También negación de dentaduras postizas y anteojos, crea apariencias físicas fotografiadas y filmadas para propaganda. Condiciones en celdas diseñadas para maximizar incomodidad física y degradación psicológica. Prisioneros mantenidos en espacios pequeños y fríos sin calefacción, muebles, instalaciones sanitarias apropiadas. Comida mínima de mala calidad, negación de materiales de lectura o escritura. Durante juicios, Freisler implementa procedimientos para prevenir que acusados presenten defensa coherente. Interrumpe constantemente intentos de explicar motivaciones, grita insultos cuando tratan de hablar, estructura procedimientos para asegurar que solo voces de acusación sean escuchadas claramente. Abogados defensores habían sido instruidos para no proporcionar defensa real. En muchos casos participan activamente en humillación de acusados, haciendo declaraciones que apoyan acusaciones en lugar de defender a supuestos clientes. Corrupción completa del proceso legal asegura resultados predeterminados. Procedimientos judiciales son filmados por equipos de cámaras que enfatizan momentos de humillación de acusados y declaraciones más vehementes de Freisler contra conspiradores. Filmaciones se enfocan particularmente en degradación de prisioneros para uso propagandístico posterior. Agosto. Veredictos anunciados apenas un día después del inicio. Todos los acusados condenados a muerte como había sido predeterminado. Sin embargo, Hitler ordenó que ejecuciones utilicen métodos específicamente diseñados para maximizar sufrimiento y degradación de condenados. Prisión de Plötzensee en Berlín prepara instalaciones especiales para implementar métodos de ejecución ordenados por Hitler. En lugar de fusilamientos militares estándar o decapitaciones tradicionales para traidores, Hitler especifica ahorcamiento lento usando métodos que prolonguen agonía. Verdugos instalan ganchos de carnicero en vigas del techo desde los cuales condenados serán colgados utilizando alambre de piano en lugar de cuerdas convencionales. Alambre de piano seleccionado específicamente porque no se rompe bajo peso corporal, pero causa estrangulamiento lento en lugar de ruptura rápida del cuello. Condenados obligados a desnudarse completamente antes de ejecuciones, añadiendo humillación final. Llevados uno por uno al salón donde alambre de piano es colocado alrededor de cuellos y conectado a ganchos montados en techo. Cuerpos elevados lentamente hasta que pies no toquen suelo. Estrangulamiento con alambre de piano toma entre 8 y 12 minutos para causar muerte, dependiendo del peso corporal y otros factores físicos.
Durante este tiempo, prisioneros permanecen conscientes experimentando dolor extremo, mientras alambre corta gradualmente circulación sanguínea y suministro de aire. Todo proceso de ejecución es filmado por orden directa de Hitler, quien quiere ver personalmente últimos momentos de conspiradores. Filmaciones son llevadas al cuartel general esa misma noche, proyectadas para Hitler y asociados cercanos como entretenimiento sádico. 8 de agosto son solo comienzo de serie de procesamientos y ejecuciones continuando durante meses. 10 de agosto, segundo grupo juzgado y ejecutado, incluyendo Erich Feldgiebel, Berthold von Stauffenberg, Fritz Ditloff von der Schulenburg. Hombres sometidos a procedimientos idénticos de humillación y ejecutados usando métodos iguales. Juicios y ejecuciones posteriores siguen mismo patrón. Cada grupo de acusados sometido a humillaciones públicas durante procedimientos amañados, seguidos por ejecuciones prolongadas filmadas para entretenimiento de Hitler. En total, aproximadamente 200 personas ejecutadas en conexión con conspiración. Autoridades implementan doctrina de Sippenhaft, responsabilidad familiar, extendiendo castigo a familiares de conspiradores incluso sin participación directa. Esposas, hijos, padres, otros parientes son arrestados y enviados a campos de concentración donde muchos mueren por condiciones brutales. Niños de familias de conspiradores reciben tratamiento particularmente cruel, separados de madres y enviados a orfanatos especiales donde se intenta eliminar identidades familiares y adoctrinarlos en ideología nazi. Muchos reciben nuevos nombres y nunca son reunidos con miembros supervivientes de familias originales. Documentación extensa de procesamientos y ejecuciones, incluyendo filmaciones ordenadas por Hitler, proporciona después de guerra evidencia detallada de naturaleza sádica del sistema judicial nazi. Filmaciones capturan no solo ejecuciones, sino también reacciones de oficiales alemanes que presencian, revelando grado de depravación en estructuras de poder. Archivos legales capturados del Volksgerichtshof revelan coordinación entre aparato judicial y objetivos propagandísticos del régimen. Documentos muestran que veredictos fueron decididos antes de juicios y que todo proceso fue diseñado para crear material propagandístico en lugar de administrar justicia. Transcripciones de juicios documentan lenguaje extremo utilizado por Freisler para describir acusados. Conspiradores consistentemente denominados como traidores de sangre alemana, inmundicia moral, escoria militar, otros términos deshumanizantes diseñados para justificar tratamiento brutal. Fotografías tomadas en Plötzensee después de ejecuciones muestran evidencia física de métodos utilizados. Ganchos de carnicero permanecen manchados con sangre, fragmentos de alambre de piano esparcidos por suelo del salón de ejecución. Imágenes proporcionan evidencia tangible de métodos específicos empleados. Interrogatorios posguerra de oficiales que participaron o presenciaron ejecuciones revelan detalles adicionales sobre métodos y reacciones de participantes. Algunos expresan incomodidad con métodos empleados, pero reconocen haber seguido órdenes sin objeción debido a temor de ser acusados de deslealtad. Crueldad sistemática desplegada contra conspiradores ilustra grado al cual régimen nazi había abandonado cualquier pretensión de adherirse a normas legales o morales civilizadas. Procesamientos y ejecuciones diseñados específicamente para servir como advertencias a cualquier alemán que pudiera considerar oponerse al régimen. Stalingrado, el colapso del ejército atrapado. 23 de noviembre de 1942. Operación Urano sella completamente el cerco sobre 330.000 soldados alemanes y del eje alrededor de Stalingrado. Temperaturas oscilan entre -30 grados Celsius y -40 grados Celsius, niveles para los cuales tropas equipadas para campaña de verano que supuestamente habría terminado antes del invierno no están preparadas. Friedrich Paulus informa repetidamente al alto mando que sus fuerzas carecen de suministros necesarios para resistir asedio prolongado. Reservas de alimentos suficientes para apenas una semana de raciones mínimas, municiones peligrosamente bajas, combustible para vehículos y calefacción casi inexistente. Hitler prohíbe cualquier intento de ruptura del cerco. Hermann Göring promete personalmente que Puente Aéreo suministrará 500 toneladas diarias necesarias para supervivencia del Sexto Ejército.
promesa resulta completamente irrealista desde el comienzo. Aviones Junkers Ju-52 disponibles son inadecuados en número y capacidad para manejar tal volumen bajo condiciones de combate intenso. Primeras semanas del asedio. Puente Aéreo logra entregar promedio de apenas 80 a 100 toneladas diarias, menos de quinta parte de lo necesario. Artillería antiaérea soviética y cazas interceptores destruyen sistemáticamente transportes alemanes. Mediados de diciembre, entregas caen a menos de 50 toneladas. Condiciones climáticas exacerban dramáticamente sufrimiento del Sexto Ejército. Mayoría de tropas carece de ropa de invierno adecuada, calzado impermeable, equipo de supervivencia para clima extremo. Informes médicos de últimas semanas de diciembre documentan deterioro físico catastrófico. 72% muestra signos de desnutrición severa con pérdidas de peso corporal excediendo 30%. Principios de enero 1943. Ración diaria oficial reducida a 50 a 75 gramos de pan mohoso y tazón de sopa agua con cáscaras de papa y grasa rancia. Incluso estas raciones mínimas rara vez llegan a tropas del frente debido a destrucción de líneas de suministro y corrupción entre oficiales controlando distribución. Soldados hambrientos buscan fuentes alternativas de nutrición. Cuero hervido de cinturones y botas, hojas secas, corteza de árboles, cualquier resto comestible en edificios abandonados. Caballos militares son matados y consumidos completamente, incluyendo órganos internos normalmente considerados no aptos para consumo humano. Fuentes convencionales de alimento agotadas, algunos soldados consideran opciones más extremas. Primeros informes documentados de canibalismo aparecen principios de enero en unidades más aisladas del perímetro, donde supervisión de oficiales es mínima y desesperación alcanza niveles críticos. Carta interceptada por inteligencia soviética, firmada por cabo del 384 Regimiento, fechada 12 de enero 1943, describe muerte de compañero llamado Karl. Heinrich dijo que su pierna aún tenía carne útil. Nadie protestó. Testimonio directo de normalización del canibalismo dentro de unidades desesperadas. Informes del NKVD describen descubrimiento de cuerpos humanos deliberadamente mutilados para extracción de carne. 18 de enero. Patrulla soviética encuentra restos de soldados alemanes decapitados con músculos removidos de muslos y brazos, evidencia física de práctica sistemática de canibalismo. Aunque canibalismo nunca fue oficialmente sancionado por comando del Sexto Ejército, tampoco fue activamente impedido en unidades donde oficiales perdieron control efectivo. Práctica se desarrolla en trincheras aisladas, búnkeres abandonados, posiciones avanzadas donde grupos pequeños actúan sin supervisión directa. Documentos capturados revelan que comandantes fueron conscientes del canibalismo pero eligieron no reportarlo en comunicaciones oficiales. Omisión deliberada refleja vergüenza asociada y reconocimiento de que era consecuencia inevitable de condiciones imposibles. Paralelamente al deterioro alimentario, alto mando implementa medidas disciplinarias extremas para mantener orden militar básico. Arthur Schmidt firma órdenes estableciendo ejecución inmediata para cualquier soldado culpable de robar raciones, independientemente de cantidad o circunstancias. Ejecuciones por robo de alimentos sin juicios formales o procedimientos legales. Soldados acusados fusilados dentro de horas por pelotones improvisados compuestos por otros soldados hambrientos temiendo sufrir mismo destino si desobedecen. Registros sugieren más de 300 soldados ejecutados por camaradas durante enero por delitos relacionados con comida. Autoridades también implementan castigos severos para autolesiones deliberadas para evitar combate o calificar para evacuación médica. Autoamputaciones de dedos, disparos autoinfligidos en extremidades, otras formas de automutilación se vuelven comunes entre tropas buscando escapar de condiciones del frente. Soldados culpables de autolesión deliberada enfrentan ejecución inmediata bajo órdenes de Schmidt. Oficiales médicos reciben instrucciones de reportar heridas que parezcan autoinfligidas. Soldados sospechosos son interrogados bajo tortura para obtener confesiones. Incluso heridas accidentales tratadas como sospechosas. Sistema de ejecuciones sumarias se extiende más allá de delitos específicos para incluir cualquier comportamiento interpretado como deslealtad o deserción.
soldados expresando dudas sobre guerra, mencionando posibilidad de rendición o simplemente pareciendo desmoralizados, pueden enfrentar ejecución si son reportados por informantes. Miedo a ejecución por propios oficiales se añade al terror constante de artillería soviética y patrullas enemigas, creando ambiente de paranoia extrema donde soldados no pueden confiar en nadie. Atmósfera de terror interno acelera colapso de moral y cohesión de unidad. Acercándose final del asedio, número de suicidios aumenta dramáticamente. Últimos informes médicos, fechados finales de enero, documentan más de 200 suicidios confirmados durante últimos 3 días de resistencia organizada. Disparos autoinfligidos, explosivos de mano, ahorcamiento, muchos suicidios cometidos por oficiales prefiriendo muerte a captura por fuerzas soviéticas. Karl Strecker, comandante del 11º Cuerpo, se dispara en cabeza en su búnker después de destruir bandera de unidad y documentos clasificados. Hans Reichel se arroja desde edificio de 3 pisos sosteniendo granada activada. Suicidios colectivos ocurren entre grupos que perdieron toda esperanza. Compañía entera del 295º Regimiento se encierra en sótano abriendo válvulas de gas, muriendo por asfixia colectiva. Soldados de 44ª División se agrupan alrededor de cargas explosivas detonándolas voluntariamente. Condiciones médicas durante enero pueden describirse solo como apocalípticas. Registros de 44ª División, solo 4 médicos operativos para más de 2.000 heridos. Amputaciones con sierras oxidadas sin anestesia. Infección posoperatoria universal por ausencia de antibióticos y condiciones antihigiénicas extremas. Hospitales de campaña colapsados completamente mediados de enero. Heridos depositados en sótanos congelados donde mueren lentamente por exposición, infección, desangrado. Médicos abandonan tratamiento real, limitándose a administrar analgésicos cuando disponibles, lo cual es raro. Congelación tan extensa que soldados pierden dedos sin darse cuenta hasta que apéndices se desprenden. Gangrena gaseosa se extiende rápidamente, causando amputaciones espontáneas y muerte por septicemia. Hedor de carne en descomposición llena posiciones alemanas, combinándose con olor de cadáveres que no pueden enterrarse en suelo congelado. Interrogatorios soviéticos de prisioneros capturados 1 a 2 de febrero revelan colapso psicológico completo de muchas unidades. Soldados no recuerdan nombres, rangos, unidades de origen. Muchos creen estar en Francia o Polonia. Otros insisten que refuerzos alemanes llegarán mañana. Prisionero del 376º Regimiento responde que es Kaiser Wilhelm visitando tropas. Otro afirma ser maestro bávaro secuestrado por bandidos rusos y forzado a vestir uniforme alemán. Respuestas no fingidas, sino manifestaciones genuinas de colapso mental bajo estrés extremo. Documentos del Sexto Ejército capturados revelan que muchas unidades cesaron de existir como organizaciones militares semanas antes de rendición oficial. Comandantes reportan fuerzas efectivas de 0 soldados capaces de combate. Registros de municiones muestran unidades sin disparar un tiro durante días finales por falta de munición y soldados físicamente incapaces de operar armas. 2 febrero 1943, 6 horas. Último mensaje de radio del Sexto Ejército. Stalingrado ha caído. El silencio comienza. Después de esta transmisión, todas las comunicaciones cesan permanentemente, marcando final oficial de una de las formaciones militares más poderosas del ejército alemán. Rendición no es evento organizado sino colapso gradual, donde grupos simplemente dejan de resistir cuando fuerzas soviéticas llegan. Muchos soldados encontrados muertos en posiciones no por heridas de combate, sino por inanición, exposición, enfermedades. Soviéticos encuentran trincheras llenas de cadáveres congelados muertos durante semanas. Paulus, promovido a mariscal de campo por Hitler el 30 de enero con expectativa implícita de suicidio antes de rendición, es capturado en su búnker comando el 31 de enero. Su captura marca simbólicamente fin de resistencia organizada, aunque grupos dispersos continúan luchando o muriendo durante días. De aproximadamente 330.000 soldados atrapados en Caldero de Stalingrado, solo 91.000 sobreviven para rendirse. De estos prisioneros, aproximadamente 60.000 mueren en cautiverio soviético durante meses siguientes por enfermedades, malnutrición continuada, condiciones brutales en campos de prisioneros.